Una idea que plantea Enrique Semo, pero que coincide con muchas otras ideas propias de historiadores, filósofos de la historia, filósofos en sí mismo, y muchos otros teóricos de las ciencias sociales, es el hecho de que el compromiso con tus posturas ideológicas al escribir sobre la historia, la filosofía y cualquier otra ciencia social en general es inevitable. Y el sentido de compromiso frente a la historia, hablando ya en lo que corresponde a la historia como ciencia social, se manifiesta, repito, según Enrique Semo, y coincido con él, en dos principales expresiones o manifestaciones: la apología y el objetivismo. La apología, entiéndase como una forma de omitir ciertos hechos históricos, omitir ciertas interpretaciones que resultarían evidentes, acentuar los hechos que afirman la postura o la opinión que tú tienes, el escamotear información, que es esconder los datos que contradicen aquello que tú impulsas, eh, pues termina siendo exacerbadamente tendencioso, y creo que es el error en el que cae quien considera comprometerse con cierto análisis, ciertas ideas y ciertas opiniones en lo que respecta a la historia y a nuestro pasado. En la historia hay dos historiadores a los que Enrique Semo les pone la etiqueta de... historiadores de México, a los que les pone la etiqueta de formar parte de esta cultura apologética, que son José Vasconcelos y Bulnes, Francisco Bulnes. Francisco Bulnes, en el aspecto del sentido de la apología que él construyó sobre el régimen porfirista en su momento. Pero creo que podemos identificarlo no tanto en historiadores, bueno, sí en historiadores, pero también en discursos que se construyen desde el Estado, ¿no? Creo que, por ejemplo, la perspectiva que tiene el presidente Andrés Manuel de gobiernos como el de Juárez forma parte de esta búsqueda de construir pues esta historia de bronce, ¿no? Y esta historia que es de un carácter apologético, porque todos conocemos que hay muchos aspectos muy negativos de Juárez, e incluso hay muchos aspectos muy negativos de personajes que podemos llegar a admirar, como el expresidente Lázaro Cárdenas. Hay que recordar que poco hablamos de esto, pero el proceso de represión y de, diría yo, hasta cierto punto de violación de la voluntad popular en la elección de 1940 fue un proceso en el que formó parte, o del que formó parte, el expresidente Lázaro Cárdenas, y que tenemos que reconocer para poder hacer un justo balance de lo que fue su gobierno en su momento. Por otro lado están los objetivistas, que son, creo yo, todavía más desagradables, porque son los personajes que consideran que pueden entenderse como historiadores, como intelectuales, como individuos que están por encima de la realidad y del momento histórico que están viviendo, y no se comprometen ni al análisis ni a la reflexión de la raíz histórica del momento histórico que habitan, y que habitan las personas con las que están compartiendo un momento histórico global y político. No, porque esa búsqueda de comprometerse únicamente con la objetividad de la disciplina, creo más bien que podemos entenderla como un comprometerse con una búsqueda de indiferencia ante la realidad que te está rodeando. Y no porque caigas, repito una vez más, en esta interpretación apologética de la historia, sino porque, y ya es parte incluso del mismo análisis que hace Enrique Semo en Historia Mexicana, uno debe de tener el compromiso de no caer ni en la apología ni en el objetivismo para poder entender primero el momento histórico que está viviendo, el momento histórico o más bien la trayectoria histórica de la cual es producto el momento en el que uno está parado, y poder comprender el mundo para definir qué es lo que nos gusta, qué es lo que no nos gusta y cómo podemos corregir aquello que no nos gusta. Pero si no asumimos ese compromiso, que es por dos partes, con la verdad para entender el mundo y el compromiso con la transformación del mundo hacia mejor, pues no terminamos cayendo en una comprensión de las disciplinas sociales que es plenamente infructífera.
Y creo que hay historiadores en los cuales podemos encontrar el justo medio entre estos dos aspectos, ¿no? Creo que hay personalidades de la historiografía mexicana, como en su momento lo fue Daniel Cosío Villegas, que no caen de ninguna manera en una construcción de esta historia de bronce y no caen en esta apología del pasado que ven como glorioso, pero tampoco caen en la búsqueda eh, de ser infructíferamente objetivos, que es Daniel Cosío Villegas, ¿no? Que nos dejó lo que es una historia moderna de México que abarca el juarismo y el porfiriato, que es en sus, creo que son 5 volúmenes, eh, sublime, impecable. Entonces, grande Daniel Cosío Villegas, no sean indiferentes, tampoco busquen la apología de la historia, sean objetivos, sean listos, transformen su realidad histórica. Feliz. Y es lunes, cabrones.